Muy, pero muy buenísimos días en esta mañana gloriosa que el Señor nos regala. Te mando un saludo, como siempre le digo, un fuerte abrazo donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte del planeta Tierra, como siempre digo, donde llegue la señal. Que Dios te esté bendiciendo y que Dios te esté guardando en todo tiempo es mi mejor anhelo. Se lo digo de verdad, de corazón. Un saludo para la gente allá en Costa Rica, la tierra que nos vio nacer, la tierra, nuestra amada patria, toda la gente por allá en Costa Rica, todo Centroamérica, El Salvador, Honduras, México, toda Latinoamérica, Norteamérica, hasta donde llegue la señal, porque eso lo compartimos para todo público. Así es que hoy Dios nos permite abrir los ojos una vez más y poder ver su gloria, ver un nuevo amanecer, que es hermoso, ¿verdad? Porque es bonito tener esa oportunidad de poder levantarse y poder ver las cosas que Dios hace, las maravillas que el Señor hace. Hoy es domingo 26 de febrero, así es que este mes está por terminarse y espero que Dios te haya bendecido en todo este tiempo, en tu vida, en este nuevo año 2023. Así es que venimos una vez más con una palabra, con una carta, como a mí me gusta decir, enviada por el Señor. Recuerda que nosotros solamente eh, somos vasos, simplemente somos usados por Dios, somos siervos nada más. Eso es todo lo que somos. La palabra es para usted, pero primeramente es para mí. Así es que la palabra es para todos y todos estamos en un camino hacia la victoria, hacia ese camino que nos lleva a morar con el Señor por la eternidad. Así es que yo siempre digo que la palabra, a veces uno escucha la palabra y escucha la palabra, y a veces las palabras son un poco tal vez repetitivas o cosas como esas, ¿no? Que una vez dice, esa palabra ya la escuché, no, esa palabra ya la escuché. Pero es importante entender algo. Yo digo que la palabra del Señor este, siempre es para recordarnos algo. Me gusta eso porque algunas veces yo siempre he dicho que la palabra muchas veces, bueno, nos instruye, ¿verdad? Nos guía en el camino correcto, perfecto, nos ayuda, nos enseña cómo vivir, eso mismo dice la palabra, pero también nos recuerda que posiblemente algo hemos dejado de hacer. Es importante eso, porque muchas veces nosotros quizás perdemos el ritmo que llevamos en Cristo Jesús y la palabra nos vuelve a recordar que hemos dejado algo de hacer, que hemos olvidado algo y el Señor viene y nos recuerda. Tenemos que volvernos a montar de nuevo en el tren, otra vez de nuevo a ese lugar donde Dios nos quiere tener, donde Dios nos quiere bendecir. Entonces, Jacobo Ramos, un cantante de por acá que vive en Carolina, bueno, es de por acá, de Carolina del Norte, Jacobo Ramos, que algunos lo conocen, escribió una canción o canta una canción que me gusta. Por eso le digo que Dios siempre nos instruye con su palabra sin importar cuántas veces se la han predicado, porque la palabra de Dios es, imagínense, es extraordinaria, es sobrenatural. Dios puede hacer con la palabra lo que quiere y hace y deshace lo que Él quiere hacer, porque Él es el Dios poderoso. Dice Jacob Ramos, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, llévame al lugar donde empezó nuestra amistad, llévame a la cruz, llévame a la cruz. Qué interesante canción, me gusta porque tiene una letra muy sabia. A veces nos pasa a nosotros eso y de repente pensamos que no, que yo estoy bien, que no pasa nada, que todo está en orden. Y no nos damos cuenta que eso no es cierto. Estamos pasando tal vez situaciones difíciles y no nos hemos dado cuenta. Nos hemos olvidado y es ahí donde Dios quiere recordarnos que la palabra es viva y eficaz para seguir alimentándonos. ¿Se acuerdan que lo que dice la Biblia? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. No solo de pan. Por eso es importante comer el pan espiritual, que es la palabra de Dios. Jesús nos enseña eh, una... la parábola, quiero hablarle hoy acerca de la parábola del sembrador. Recordemos que las parábolas eran simbólicas que Jesús utilizaba para hablarnos espiritualmente. O sea, era algo que
Dios utilizaba para que nosotros pudiéramos entender quizás de una forma mejor la palabra, ¿verdad? Entonces, él usaba las parábolas. En esta ocasión utiliza a un sembrador. Él se refiere al sembrador que salió a sembrar la semilla. Y nos habla de cuatro terrenos espirituales, vamos a hablarlo así, porque recuerde que la palabra es una semilla. La palabra tiene que crecer en nosotros, tiene que nacer, tiene que crecer y tiene que dar fruto. Es lo mismo como sembrar maíz, como sembrar frijoles, como sembrar todo esto, que muchos de nosotros lo conocemos. Tuvimos el gran privilegio de nacer en ese campo, ¿no? Entonces, el Señor se refiere, dice la palabra que Él está predicando junto al mar. Le está predicando a mucha gente, dicho sea de paso, en ese momento, le está predicando a los discípulos, le está predicando a mucha gente, y es por eso que el Señor también empieza a predicar de esa manera, porque ahí estaban los fariseos, ahí estaba todo ese tipo de gente, duros de servicio, duros de corazón, que no querían entender que no había manera de que se ensuavizaran. La Biblia dice que algunos creyeron, lo hemos leído, y otros no, otros todavía siguen esperando al Mesías, otros todavía siguen con las tradiciones del tiempo de antes y siguen viviendo en la esclavitud. Son como el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto. Cuando llegaron al desierto y Dios les daba todo, no se conformaron, porque dijeron que no, que estaban mejor en la esclavitud, porque ya les daban todo, porque eran esclavos, les daban todo. Entonces, así pasa muchas veces con nosotros. El Señor se refiere al sembrador que salió a sembrar la semilla, y, y uno de los primeros terrenos de los que el Señor habla son de los junto al camino. Dice la palabra en Mateo 13:4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Más adelante Jesús explica la parábola. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vea qué interesante. Voy de nuevo. Vea lo que dice la palabra. Dice, explicación de Jesús. Cuando alguno oye la palabra, oiga, cuando alguno, todos somos oidores de la palabra. Cuando uno oye la palabra, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, ojo, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Escuche bien, lo que fue sembrado. Entonces quiere decir que en este campo, en este terreno, en esta primera parte, algo fue sembrado en alguien. Pero dice, lo que fue sembrado en su corazón, ese es el que fue sembrado junto al camino. Aquí lo que sucede es que la Biblia dice que son ese tipo de personas duros de corazón, que no han querido entender, que no vienen delante de Dios, porque vea lo que interesante lo que dice, ellos oyeron la palabra, y lo que fue sembrado, viene el enemigo, dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces hay que entender algo. Este tipo de personas son las personas que han escuchado la palabra, que la semilla, cuando el sembrador siembra, usted ha visto que la semilla puede que haya viento, puede que haya muchas cosas, y hay parte de la semilla que cae fuera del lugar, puede caer en el pavimento, puede caer a la orilla donde está el sembradío, y entonces no da fruto. No hay manera de que entre en tierra. Y eso es lo que pasa con esta primera parte de este primer campo, que el Señor lo pone como un campo donde el sembrador salió a sembrar la semilla. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces somos personas que Dios nos habla, que hemos oído, que sabemos que Dios quiere hacer algo extraordinario en nosotros, pero no lo hemos entendido. No hemos venido a decir, no le hemos dicho, Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón. Dice Esteban, por ejemplo, estaba hablando, dice, duros de servir, vamos a ver porque se me perdió. Dice, duros de servir, se está hablando Esteban vamos a ver dónde estaba, que se me perdió por acá, en la
tableta, aquí está, dice, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ese tipo de campo que el Señor está hablando, que la semilla cae, que no cae exactamente en la tierra donde debe caer, que cae al lado, pero lo que me llama la atención es que es interesante. Dice el Señor que aún fue sembrado en el corazón. Dice que cayó por allá, pero dice que ellos, dice los oidores de junto al camino, los que escucharon la palabra, son los que a veces se conforman con escuchar, pero con no echar raíz. O sea, la semilla ha sido sembrada, pero no han querido que la semilla crezca en sus corazones. Dice que son duros de servir. Dicen que su corazón es duro, dice la palabra, que no han querido entender lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y yo le quiero decir en esta hora rápidamente, Dios, como lo he dicho siempre, siempre, valga la redundancia, ha querido bendecir al hombre. Dios siempre desde el principio ha querido bendecir al hombre, pero nosotros nos hemos vuelto duros de servir, nos hemos vuelto duros de corazón. No hemos entendido. Dice 7:51, dijo aquí, Esteban, veo los cielos abiertos y al Hijo de Hombre que está a la diestra de Dios. Dice Hechos 7:56, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Este tipo de personas se tapan los oídos para no escuchar. Son duros de corazón porque saben y entienden que cuando llegamos a los caminos del Señor tenemos que despojarnos de todo. Pero nos volvemos personas que queremos que las cosas sean a mi manera. No le entregamos a Dios todo lo que debemos de entregarle. Entonces Dios los compara con ese campo de que escuchan, pero son duros de servir. La palabra ha sido sembrada porque aquí mismo lo dice el Señor. Pero el enemigo viene y arrebata la semilla inmediatamente. Porque son personas que no han querido definitivamente que Dios haga una obra en ellos. Recuerde que cuando venimos a Cristo, Dios quiere hacer una obra en nosotros. Quiere quitar todo lo viejo. Dice que somos nueva criatura. Lo viejo ya pasó, dice el Señor. Aquí todas las cosas son nuevas. Ya lo pasado ya no puede estar en nosotros. Pero entonces está ese tipo de gente que no quiere, que el orgullo no los deja, que el corazón es duro y dicen, no, yo no voy a aceptar que Dios venga a limpiar lo que traigo, porque ya viene grabado como con cincel, como hablamos la vez pasada. A veces es la iniquidad. Recordemos el pueblo de Israel. Había estado en esclavitud, el Señor los libera después de 400 años, pero en el desierto no les gustó cómo Dios los trataba. Les daba todo. Les daba el maná, les daba calzado, les daba una nube en la mañana, otra en la noche, para el calor, para el frío. Pero dijeron, mejor no hubiéramos devuelto. ¿Para qué nos sacaron? Mejor volvámonos otra vez a Egipto, porque ahí vivíamos. Mucha gente quiere seguir viendo así. Escucha la voz del Señor, escucha que el Señor está hablando, pero no quieren ensuavizar su corazón. Son como el faraón. ¿Cuánto ocupó el faraón para dejar sacar la gente? ¿Cuánto ocupó el faraón para poder dejar ir libre al pueblo de Israel de Egipto? ¿Cuántas cosas no tuvieron que pasar? Jesús le está hablando aquí a mucha gente, le está hablando a los fariseos, le está hablando a mucha gente, pero también nos está hablando a nosotros. Porque no necesitamos ser fariseos, no necesitamos tener esa denominación para decir que también somos duros de corazón. Entonces el Señor dice, son los que escuchan, pero no retienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El enemigo viene y les roba la cosecha. Y este tipo de gente, usted lo verá, que no prosperan en absolutamente nada. Van y vienen, van y vienen, van y vienen, y no hay manera de que lo que Dios puso en ellos dé fruto, ni que nazca, ni que crezca. Entonces, ¿qué razón? O sea, vivir de esa manera no tiene sentido espiritualmente hablando, porque Dios quiere, y lo sigo diciendo, hacer algo en tu vida. Usted que me está escuchando, Dios quiere hacer algo en tu vida, pero tienes que ensuavizar su corazón. Ese es el problema del campo número 1. Dice el Hechos 7:57. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Dice Efesios 4:17. Teniendo el entendimiento entebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto más bien es Efesios 4:18. Entonces, esto es lo que pasa. Y 4:17 es, esto pues digo y requiero. Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces el 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es exactamente lo que el Señor decía en este campo número 1. Son 4 campos y vamos a ir rápidamente porque el tiempo se nos agota, porque no quiero que sea bueno, puede ser largo, pero a veces se hace un poco complicado que sea tan largo, y me gusta como que sean unos 30 minutos. Entonces dice, los oyentes, vamos al número 2, perdón. Entonces, dice aquí, los oyentes de la tierra pedregosa. Número 2, el segundo campo, los oyentes de la tierra pedregosa. Dice Jesús en Mateo 13, 5 y 6. Pero parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, ojo, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Eso es lo que pasa cuando uno siembra arriba, ¿verdad? Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Entonces Jesús explica la parábola más adelante. Dice Jesús, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropieza. Vea lo que dice Jesús, pero no tienen raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, este es el problema que hay con la semilla que cae entre los pedregales, como dice el Señor aquí. Entonces, ahí es donde tenemos que tener ese cuidado tan grande de poder entender lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dice, cuando viene la persecución, cuando viene la aflicción, Jesús dijo que él se encargaba, dice, estas cosas os he hablado para que en el mundo para que tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero he aquí, dice el Señor, yo he ya vencido al mundo. Tenemos que entender, o sea, cuando nosotros llegamos a Cristo en este campo número 2, la semilla, ¿qué es lo que pasa? Que cae en pedregales, pero eso cae en pedregales, pero no es un problema no es un problema solamente de Dios, es un problema de nosotros. Es nuestra forma de pensar. Dice el Señor, la escuchan con gozo. La escuchan con gozo, con alegría. Nos pasa mucho, ¿verdad que sí? Wow, el primer amor, llegamos a Cristo y qué bonito es todo, y qué lindo es. Y deseamos que sea domingo para volver a la iglesia. Y le decimos, Señor, aquí estamos, perdóname, Señor, hazme una vida nueva, hazme nuevo, aquí estoy, Señor, quiero servirte, quiero adorarte, quiero. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, cuando se dio cuenta que las cosas no eran como le decían, cuando se dio cuenta que las cosas no eran color de rosa, porque tal vez a alguien se le antojó decirle que no, que en Cristo todo iba a ser, no, en Cristo todo es extraordinario, pero necesitamos llevar un orden. Y cuando usted llevamos ese orden, Dios te va a mostrar lo grandioso que es Él. Escúcheme bien claro, la semilla de la palabra de Dios quiere caer en buena tierra, pero el Señor compara este otro campo con la palabra que cae en los pedregales. Entonces no podemos, es lo que pasa con nosotros. Dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira al rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, oiga, y persevera en ella, no olvidando lo que oigo, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Recibirá bendición al practicarla. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra y no la ponemos en práctica, es lo que sucede. Por eso Jesús la compara con pedregales. Caen, y ustedes los que son agricultores entenderán y se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. Ese tipo de semilla nace rapidísimo porque la tierra no es profunda. A mí me ha tocado ver eso.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que rápido se seca, el sol viene, la marchita y desaparece porque no tiene profundidad. Nuestro corazón tiene que tener profundidad al escuchar la palabra del Señor. Dice que la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, eso es exactamente lo que sucede. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí vemos una parte que el Señor estaba predicando y estaba predicando un poco duro, ¿verdad? Como debe de ser, predicando la palabra como tenía que serla, pero muchos no aguantaron. Cuando vino la dureza de la palabra, cuando vino la persecución, cuando vino la aflicción, dice aquí, entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué es lo que dice? La semilla se seca, porque la raíz está encima de la tierra y no está debajo. Entonces, vemos acá, cuando Jesús les dice, bueno, es que hay mucha gente que no le gusta escuchar la palabra tal y como es. Entonces, cuando venimos a Cristo, pensamos que mi vida tiene que ser una vida a como yo quiera. No, es como Dios quiera. Dios quiere trabajar en tu vida, pero usted tiene que dejarse trabajar. Usted tiene que decirle, Señor, aquí estoy, quiero que trabajes en mí para que la semilla vaya donde tiene que ir, crezca y dé el fruto que Dios está esperando en ti. Pero es una cuestión que tiene que ver con nosotros. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero estos campos no tienen que ver con Dios, tienen que ver con usted y conmigo. Los oyentes a la orilla del camino. Simplemente la semilla no cayó donde tenía que caer porque no quisieron recibirla. Los oyentes, número 2, cayeron en el pedregal porque no quisieron. Cuando vino la aflicción, dice el Señor, cuando se dieron cuenta que había que luchar, cuando se dieron cuenta, como el apóstol Pablo, que había que mantenerse firme en alta mar, dijeron, hasta aquí llegamos, nos rendimos, no podemos más, porque la aflicción y los problemas lo llevaron como el pueblo de Israel, a querer volverse otra vez a la esclavitud, y eso es exactamente lo que Dios no quiere. Es curioso cómo esta situación del pueblo de Israel en Egipto todavía sigue afectando a los cristianos de hoy en día. Hay mucha gente que no soporta, como Jesús lo está explicando aquí, y quieren volver otra vez a la esclavitud. Y es exactamente lo que Dios no quiere. Dios quiere enseñarle su gloria y su poder a usted, pero hay un proceso, hay un tiempo. Tenemos que acomodarnos a la palabra. Y cuando la palabra llega y la logramos meter en nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta de lo extraordinario que es Dios. Pero hay un tiempo donde nosotros tenemos que soltar todo nuestro orgullo, la dureza de nuestro corazón, como decía la primera, y creer en el Señor más. Dice la palabra, qué interesante. Bienaventurados, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 4:7. Ve qué interesante. Estas personas no soportan la tentación, no soportan la aflicción. Entonces es lo que pasa, que la recibieron con gozo, con alegría, pero no entienden la palabra, no están ahí, porque cuando usted se da cuenta que un cristiano tiene que leer la Biblia y la entiende, qué diferente, entonces empieza usted a decir, mira, si la palabra dice que si soporto la tentación, Dios no va a poner cargas que no pueda llevar usted y yo, la misma palabra lo dice y son promesas del Señor. Entonces empezamos a entender, sí, claro, entonces esto es así, es así, pero cuando no tenemos ese entendimiento claro y nos dejamos al Señor, nos dejamos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros, pasa lo que está pasando en el primer campo y en el segundo campo. Dice Filipenses 4, 6, 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, aquí nos enseña que tenemos que tener arrepentimiento, oración, tenemos que tener cuidado con la persecución porque el enemigo te va a perseguir aún con los mismos que usted conoce. Es por eso que mucha gente mejor dice hasta aquí llegué, porque le han creído a Dios a medias. Viene el enemigo, los persigue, los tratan mal porque van a una iglesia, les dicen aleluya, les dicen etcétera, etcétera, y hasta ahí llegaron. Vienen las tentaciones, no las aguantan. Entonces, no oramos y no tenemos arrepentimiento claro delante de Dios. Por eso es que esa semilla cae entre las piedras y no hay manera de que crezca ni que dé fruto. Número 3. Vamos a ver qué dice el número 3. Por acá está, los oyentes en la tierra espinosa. Vea lo que dice Jesús, Mateo 13:7.
y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. La explicación de Jesús más adelante dice en Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Oh, Jesús lo está diciendo, esto no lo estoy diciendo yo. Jesús lo está diciendo. El afán de este siglo, oiga, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No podemos vivir sirviendo a dos señores. Eso no sirve. Eso no hay manera de que entre en el negocio con el Señor. Si usted y yo queremos ser bendecidos por Dios, tenemos que dejar todo este tipo de cosas a un lado y decirle, Señor, yo aquí estoy. Quiero entender las promesas que tienes para mi vida. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no tenemos claro el futuro. Estamos pensando que no sé qué va a pasar mañana, que no sé qué voy a comer mañana. No dejamos en el Señor toda nuestra carga, toda nuestra ansiedad. Y eso es algo que nos pasa a muchos, nos ha pasado muchas veces. No confiamos en Dios. Dice, pero el afán de este siglo, Jesús dijo, por nada estáis afanosos. Dice aquí, mire, aquí está, Timoteo 6:9, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Tenemos que entender que el Señor quiere que nosotros le entreguemos todo. Ese es el grandísimo problema. Cuando usted y yo venimos y la semilla cae entre los espinos es lo que estorba en nosotros. Eso es lo que está estorbando. Por eso la semilla no crece, por eso no levanta, por eso no da fruto, porque lo que está ocurriendo aquí es que hay espinos en nosotros que están estorbando para que la palabra haga el efecto que tiene que hacer. Y Jesús lo compara con el afán de este siglo y el engaño. Oiga lo que dice la palabra, y el engaño de las riquezas. Escuche bien, Jesús no está hablando y las riquezas. Dice el afán de este siglo, el afán por tener todo lo que los demás tienen. La codicia, la envidia, la avaricia. El afán por querer. ¿Sabes por qué? Porque no le decimos a Dios, Dios, lidérame. Dios, guíame. Espíritu Santo, guíame. Quiero verte, quiero conocerte. Espiritualmente hablando le estoy diciendo. Entonces dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores hablando de la riqueza, porque terminarán amando a uno y odiando al otro. Nosotros no podemos vivir a medias con el Señor, y eso ya lo he hablado más antes. Pero aquí Jesús lo está diciendo en la parábola del sembrador. No podemos vivir nuestra vida pensando qué voy a hacer mañana. Jesús dijo, y ya lo habíamos hablado antes en Mateo 6, Jesús dijo, primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. ¿Te das cuenta? Con Jesús la cosa es diferente. Nosotros a veces no hemos entendido, queremos seguir viviendo la vida pasada. La vida pasada, el mundo, ¿qué es lo que te enseña? A trabajar y buscar de alguna manera el dinero y afanarse y no sé qué va a pasar mañana y no sé qué voy a hacer, y la ansiedad y la depresión y ese montón de cosas, porque no hemos puesto nuestra carga en el Señor. No hemos entregado toda nuestra carga y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, tu palabra dice esto, esto y esto. Hoy me voy a rendir a ti y voy a confiar en ti. Yo sé que si eso es como dice ahí, yo sé que me vas a bendecir. O más bien diferente, Señor, yo creo en lo que usted dice ahí en su palabra. Yo creo en lo que tú dices ahí y yo lo voy a creer. Es por esa la razón, como le digo y le repito, los espinos son el estorbo que nosotros ponemos para que la palabra no crezca. Entonces, dice aquí Salmo 55:22. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Vea qué palabra más tremenda. Es exactamente lo que se está diciendo aquí. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dice el salmista, y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Si usted pretende decir que ama a Dios, vivir con Él y tratar de vivir una vida a medias, poniendo la mirada en las riquezas y en Dios, eso no va a servir. Y más si usted es un ministro del Señor, hay que tener mucho cuidado. Si usted es un hombre y una mujer que Dios está usando, que Dios le dio un ministerio, que usted siente que Dios le dijo, una iglesia, etcétera, lo que sea,
y usted no está entregando su corazón a Dios por completo, eso no está bien. Porque va a terminar amando a uno y odiando al otro. Los afanes, no afanarse. Dice la Biblia, echad sobre Jehová tu carga y él te sostendrá. Vea qué bonito. Dice Isaías 40:31, no dejará para siempre caído al justo. Dice 41:10 Isaías, pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El problema en esta parábola, en los espinos, en la tierra espinosa, es que no esperamos en Dios. Queremos manejar las dos cosas, queremos manejar el mundo, los afanes, las riquezas y no esperamos en Dios. Ahora, si Jesús escribió esto, si Jesús lo predicó, por algo lo predicó. Porque Él sabe exactamente lo que está ocurriendo con nosotros. Muchos estamos en el primer campo, en el segundo, en el tercero. Y ya casi vamos a hablar del cuarto. Pero los que esperan en Jehová, dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre. Te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay cosas que estorban en nosotros, espinos que no dejan crecer la semilla. Entonces dice por acá, Juan 16:33, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, como le dije antes, tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Le voy a decir qué es lo que pasa entonces. Lo que pasa en este tercer campo, como Dios lo compara, es que nosotros, lo vuelvo y lo repito, no hemos aprendido a confiar en el Señor ni a esperar en Él. Cuando usted quiere vivir una vida haciéndole caso al mundo, no despojándose de aquello, y querer vivir en Cristo, eso no va a funcionar. Con Dios no funciona. Con Dios es o entregas todo o nada. Eso no sirve en nosotros. Por eso le digo, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Una esclavitud de más de 400 años. Y usted puede verlo ahí en la palabra en el Antiguo Testamento. Como el Señor, como este pueblo quería devolverse la esclavitud. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros cuando con Dios tiene que haber un orden y nosotros nos queremos brincar el orden muchas veces? Por eso Jesús compara esos campos con ese sembrador como nuestros corazones. La semilla que cae en nuestro corazón. Pero qué interesante, porque Jesús dice que la semilla cayó en el corazón. O sea, la semilla no fue que no cayó, cayó. Pero vienen las aflicciones que nosotros mismos formamos en nosotros, valga la redundancia. No queremos decirle, Señor, hoy yo quiero caminar en rectitud junto a ti. Ayúdame, Padre, a soportar la tentación. Ayúdame, Señor, a soportar la prueba. Ayúdame a confiar en ti. Pero cuando leemos la Biblia y vemos las promesas tan grandes que Él tiene, es cuando usted vamos a entender verdaderamente lo que es ser un cristiano. Es exactamente ahí donde vamos a entender. Jesús, la número 4, ya para terminar, se refiere a los oyentes en buena tierra. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30%. El que tiene oídos para oír, que oiga la palabra del Señor. Mateo 13:18. En Mateo 13:23 Jesús explica, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 70, al 30 por uno. Mateo 13:23. Entonces, dice por acá la palabra, estaba Jesús hablando a la multitud y vea qué interesante lo que dice. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el hombre que te trajo, bienaventurado el vientre que te trajo, el vientre y los senos que mamaste. Y él le dice más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ven qué interesante esto. El Señor pone en Lucas 11, 27, 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud se levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo. El Señor le dice, antes más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lo que me llama la atención de este versículo es que Dios, Jesús nos está enseñando que es la palabra de Él la que nos va a sacar a flote a nosotros. Es la palabra de Él la que va a hacer cosas extraordinarias en tu vida y en mi vida. ¿Ves? Pero nosotros, cuando no, ¿sabes? Si usted quiere armar un mueble de esos que vienen en cajas y no usa la guía, no lo va a armar.
lo va a armar todo atravesado. Exactamente lo que Jesús está explicando aquí. Lo podemos comparar así, ¿sí o no? Usted quiere armar algo que trae la guía y no lo armó y no usa la guía. No, yo no quiero usar la guía, yo puedo. Y al final le queda patas arriba lo que está armando. ¿Por qué? Porque no usó la guía. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero la guía, la palabra es lo que Dios está diciendo y me está diciendo a mí. Dios nos ha hablado por siglos y por siglos. Esto no es nuevo. Aquí Jesús estaba hablando hace más de 2000 años. Y le está hablando a gente que no entendía tampoco, que no quería entender, que no quería despojarse, que no quería quitar los espinos de su corazón, que no quería quitar las piedras, que no quería renunciar al pecado. Ese es el problema. Pero aquí dice los que oyen, por eso me gusta esto. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La persona que oye la palabra, la persona que da fruto, que cayó en buena tierra, dice Filipenses 2:38, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La semilla que cae en buena tierra tiene que ser, como dice Filipenses 2:38, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La tierra que cae, la semilla que cae en buena tierra es aquel que siempre está atento a qué ocupan los demás. Es aquel que cuando hay una tragedia va y visita a aquella persona y la abraza. Es aquel que cuando hay un problema económico se despoja y dice voy a ir a ayudar a esta familia. Es aquel que vela por los demás, que ora por los demás. Es aquel que quiere que lo que usted tenga en su corazón esté en él. Exactamente. No considerándonos a nosotros mismos, sino viendo más bien la gente que está afuera, la necesitada. Es aquel que predica la palabra con pasión, con amor. Es aquel que se congrega, que dice, siento pasión por Jesús. Es aquel que siente el palpitar de Jesús por las almas en su corazón. Entonces dice el número 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Filipenses 2, 3, 8. Ojo, qué interesante lo que dice. Esta es la que cae en buena tierra. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se bajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué interesante, los de la buena tierra imitan a Jesús, aman, perdonan, visitan a los necesitados, se preocupan por los demás dando todo, oran, leen la Biblia, ayunan, tienen la misma pasión de Jesús. Hoy le pregunto, ¿en qué campo estás sembrado en este momento? Si no has visto el poder de Dios, muchas veces ha sido porque no ha querido. Tenemos que despojarnos de todo. ¿Se acuerda que les ha hablado el viejo hombre? Usted no puede traer el viejo hombre a las cosas del Señor, porque eso no va a servir. Yo le quiero decir una y otra vez, Dios quiere bendecirte, pero depende de ti. Dios quiere mostrarte que el afán de este siglo, que las riquezas de esta tierra no son nada con lo comparado que Él tiene. Pero ¿quién se atreve a creerle a Dios en medio de la tempestad? Aquí vemos estos campos de gente que hasta el campo número 4 fue el que se atrevió a creerle a Dios y dejó que la semilla cayera en profunda tierra, creciera y diera fruto. Pero quiero decirle a los del campo número 4, no pueden olvidarse, no me puedo olvidar que si yo estoy en ese campo, no estoy para engordarme espiritualmente y no hacer nada. Estoy para dar, estoy para visitar, estoy para ir y perdonar, estoy para buscar a aquel que está necesitado, estoy para buscar a aquel que está afligido y darle un abrazo. Estoy para ser humilde, para ser como Jesús, que se humilló, como dice aquí, bajando del cielo. Se humilló, se hizo pobre, se hizo hombre por amor a nosotros. Tenemos que tener la misma pasión de Cristo, igual, si no, de nada nos va a servir estar en esa tierra. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que si en esa tierra no permanecemos como debe de ser, vamos a volver a la que está anterior. Y Dios no quiere eso. Usted puede ver todos estos 4 tipos de cristianos que la Biblia nos enseña aquí. 4. Yo los he visto. Usted los ha visto mucho y nosotros los hemos visto. Es más, nosotros hemos pasado por ese campo alguna vez. Dios quiere perfeccionarte por medio de la palabra, pero tienes que dar un paso. Está en ti, no está en el Señor. Es su actitud la que va a cambiar. Porque sabe una cosa, las promesas de Dios
están vigentes todavía. Nunca van a expirar, son para siempre. Mientras usted y yo estemos en esta tierra, de usted y de yo, de usted y de mí depende en cuál campo queremos estar. Hay gente muy cómoda que no le gusta estar en el último campo. ¿Sabe por qué? Porque en el último campo tengo que entregar mi corazón. Y el orgullo a veces no nos deja. Somos cristianos, sacando pecho, como siempre digo, pero no visitamos al que está necesitado. No le damos una ofrenda a nadie que esté necesitando, al que está caído, más bien lo pateamos. No hay buenos samaritanos muchas veces, y eso es lo que sucede. No llegamos al cuarto campo porque tenemos que humillarnos como se humilló Jesús. Yo le pregunto en esta hora, ¿usted está dispuesto a humillarse como se humilló Jesús? ¿Quiere que haya bendición hasta que sobreabunde en tu casa? Es visitando a las viudas, a los enfermos, dándole ropa al que está desnudo, comida al hambriento, etcétera, etcétera. Lo que Jesús dijo que hiciéramos. El amor, que es el mejor mandamiento que puede haber. Yo le pregunto, ¿en cuál campo se encuentra? ¿Y en cuál campo quiere estar? ¿Quiere verdaderamente experimentar la gloria de Dios? Está en usted. Ya todo está listo ahí. Está en usted y en mí si lo queremos tomar. Que Dios te bendiga. Espero que haya podido entender la palabra. Espero que haya sido una bendición para usted. Recuerda la parábola del sembrador. Jesús utilizaba estas parábolas como ejemplos de lo que realmente Él ve en nosotros y lo que somos nosotros. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Este domingo, que Dios te guarde y te bendiga. El resto de la semana también. Recuerda, congréguese, busque al Señor. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos son malos y la Biblia nos lo está enseñando. Que Dios te guarde y te bendiga hoy y que esa semilla crezca y dé el fruto que Dios está esperando con la única con la única razón que Dios quiere bendecirte. De verdad se lo digo, Dios te quiere bendecir. Pero, ¿quieres creerle a Dios? Ahí está la palabra. Que Dios te bendiga y te guarde una vez más.